Hola a todos, bienvenidos a Kit Electrónica. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer un radiocontrol utilizando solamente microcontroladores PIC. Es decir, no vamos a utilizar los clásicos circuitos integrados HT12E y HT12D. Bueno, vamos a empezar por el transmisor. Aquí tenemos el esquema del transmisor, vemos que usa un PIC 12F675, el cual es el encargado de enviar los datos a través del pin 7 hacia el transmisor DRF. En este caso el transmisor es de 433 MHz y para transmitir utiliza una antena de 16 centímetros que es la indicada para este tipo de frecuencia. Por este lado vemos el teclado, que son 4 pulsadores o 4 botones que son los encargados de enviar, de activar cada canal que se va a transmitir hacia el receptor. Por este lado vemos la fuente de alimentación, que es muy sencilla puesto que utiliza una batería de 9 voltios. Esos 9 voltios ingresan a un 78L05, el cual va a regular el voltaje a 5 voltios. Estos 5 voltios son los que utiliza el PIC 2F675 y el transmisor DRF. Bueno, vamos a ver la parte del receptor. Aquí tenemos el receptor, vemos que es un circuito un poco más complejo, puesto que va a recibir la señal y la va a mostrar a través de 4 LEDs. Bueno, el circuito básicamente se compone de un PIC 16F88, el cual va a recibir la señal del módulo de RF del receptor, en este caso por el pin 18. El receptor también es de 433 MHz y usa una antena igualmente de 16 centímetros. Este circuito, este microcontrolador utiliza este circuito de reloj que trabaja a 10 MHz. Se ha hecho así para que el circuito tenga un tiempo de ejecución bastante corto y no hayan pausas en la recepción de los datos de DRF. El cristal es de 10 MHz y lo desacoplamos a tierra a través de dos condensadores de 22 picofaradios. Por los pines 6, 7, 8 y 9 tenemos 4 LEDs conectados que son los encargados de monitorear cada una de las salidas del PIC 16F88. Cada vez que en el transmisor se presione uno de los botones, esa acción se va representada por cada uno de estos LEDs. La fuente de alimentación es igualmente sencilla, igual que en el transmisor, se compone de una batería de 9 voltios, la cual va a alimentar a un 78L05, que es el encargado de regular el voltaje a 5 voltios. Estos 5 voltios son los que utiliza el PIC 16F88 y el módulo transmisor de receptor, de 433 MHz. Bueno, este circuito que ustedes ven acá, yo lo voy a tener representado por medio de un entrenador de PIC. Es decir, yo no voy a montar esto en un protobar, sino que lo voy a tener en un entrenador. Pero si ustedes hacen este circuito, igualmente les va a funcionar. Ahora vamos a pasar a ver el circuito funcionando en la realidad. Voy a utilizar el entrenador PIC que también he usado en otros videos anteriores, pero ustedes pueden hacerlo con los diagramas que vimos anteriormente o que les dejaré al final en la descripción del video. Además, también usaré el módulo de LEDs para monitorear las salidas del PIC 16F88. También necesitamos cables para conectar el módulo con el entrenador. Por último, utilizaremos el receptor de RF y una base
para poder conectarlo correctamente al entrenador. Ahora tomaremos el módulo de LEDs y empezaremos a conectar los cables. Conecto el cable negro para la tierra y los demás cables para cada salida del entrenador, que en este caso se utilizarán solo los primeros 4 bits del puerto B del microcontrolador PIC 16F88. Conectaré el cable negro a la tierra del entrenador. Igualmente conectaré cada uno de los demás cables al puerto B del microcontrolador. Muy bien, ya tenemos conectado el módulo de LEDs al entrenador de PIC. Ahora vamos a conectar el receptor de RF a la base. Conecto la terminal de datos al terminal 18 del microcontrolador y los demás cables, que son la alimentación de 5 voltios y la tierra del receptor de RF. Muy bien, ya tenemos todo conectado. Ahora vemos el transmisor de RF, el cual lo he montado en un pequeño protoboard. También he utilizado un módulo de teclado con LEDs. Y aquí vemos la batería de 9 voltios fijada con una banda elástica. También vemos la antena de 16 centímetros hecha con un trozo de cable conectada al transmisor de RF. Este es el regulador de 5 voltios de 100 miliamperios que alimenta el circuito del transmisor. Cada vez que se presione uno de los botones en el teclado, su LED respectivo se encenderá. Recuerda que estos LEDs no se incluyen en el montaje inicial, pero no hacen falta para que el circuito pueda funcionar. Ahora vamos a probar el radiocontrol. Cada vez que pulse un botón en el transmisor, el LED correspondiente se iluminará en el receptor. Puedo hacer varias combinaciones para probar la velocidad de respuesta del transmisor. Como pueden ver, el circuito funciona muy bien. Ahora, usando un truco de cámara, aislaré el color rojo para ver mejor el encendido de los LEDs. Aquí podemos ver más de cerca el efecto del color rojo. Bien, eso es todo por ahora. Como ven, es posible hacer un radiocontrol utilizando solamente microcontroladores. Espero poder probar este circuito a campo abierto y así comprobar su alcance real. Gracias a todos y nos encontramos en el próximo video. Hasta pronto.